Señor, gracias, porque tú entregaste a Jesucristo para reconciliar al mundo contigo. La obra que tú has hecho y sigues haciendo por medio de Jesucristo es la reconciliación del pecador contigo. Es por eso que hoy, Señor, nosotros tenemos esperanza. Es por eso que hemos llegado a ser parte de tu cuerpo, Señor. Porque tú nos has reconciliado por medio de la cruz de Cristo, por medio de ese sacrificio, Señor. Gracias, porque ninguno de nosotros lo mereció jamás. Y ningún hombre lo ha merecido, Señor. Pero en tu misericordia, en tu amor y en la gloria de tu plan salvador es que nos has dado cabida a nosotros. Señor, gracias. Gracias por reconciliarnos contigo. Que nosotros podamos responder, Señor, a tu llamado y que el propósito tuyo se cumpla en nuestras vidas y que nuestras vidas te glorifiquen también, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartirles. Gracias. Quiero compartirles un tema que es muy importante. Todo lo que la Biblia nos enseña es importantísimo, pero hay cosas que son elementales conocerlas, y lo que quiero hablar es acerca del fundamento puesto por el Padre, el fundamento que el Padre estableció. Recuerden que la Biblia tiene muchas notas tristes, no solo tiene notas de júbilo, sino que hay notas tristes en la Biblia. Una de esas notas tristes es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Otra de esas notas tristes es que la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? El pueblo de Israel. Hay una piedra, hay una roca, hay un fundamento que fue desechado por ellos, pero que ha llegado a ser piedra principal del ángulo de la iglesia. Entonces, cuando se habla de la iglesia, el Señor Jesús hizo una declaración, ¿se acuerdan? Aquí la analizamos un tiempo y se la dio a Pedro, después de que Pedro hizo una confesión. ¿Cuál fue esa confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo: Pedro, esto no salió de tu mente, esto no lo pudiste razonar, esto no vino de la sinagoga, esto no vino de ningún lado. Esto te lo dio mi Padre que está en los cielos. Tal declaración se convierte en el fundamento de la iglesia, porque si no existe tal confesión de quién es Cristo, no puede haber personas salvas, miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, él dice que sobre esa confesión hecha por Pedro, literalmente se establece los fundamentos de la iglesia, fundamentos que tendrían una batalla continua con las puertas del Hades, pero que el Señor declara que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. ¿Cuál iglesia? La que está fundada. También Él nos contó aquella famosa parábola donde nos presenta a un hombre insensato y a un hombre prudente. ¿Se acuerdan? El hombre insensato construyó su casa, edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron los ríos, las tempestades, su casa cayó y fue grande su ruina. Pablo habla también de ese tipo de fundamento que será probado en el tiempo de la manifestación del Señor, de la venida del Señor, y que se revelará lo que es heno, hojarasca, y también se revelará lo que es oro. Entonces, el fundamento siempre será probado, y especialmente en el tiempo del fin. Pero el que edificó la casa sobre la roca, ¿qué pasó con él? Vinieron las lluvias, los vientos y las tempestades, y la casa permaneció firme. Hay algo que le da al creyente, al edificador, una firmeza que no está basada en lo que es él, sino en quién está cimentado o fundamentado. De tal manera que la única seguridad que el creyente tiene de no fracasar, Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que
que no caiga. Ahora, ¿mirar qué? Mirar sobre qué base nosotros estamos cimentados. Porque si estamos cimentados sobre ideas, sobre cualquier filosofía humana, cuando lleguen los vientos, las lluvias y las tempestades, la casa se derrumba y la ruina será grande. O cuando el fuego la pruebe, se quemará porque es heno, porque es hojarasca, porque no es firme. Entonces, el fundamento que el Padre estableció, ustedes ya lo saben. ¿Cuál es ese fundamento? Cristo mismo. Y hay un pasaje que hoy les voy a llevar por varios pasajes de la Escritura. Porque una vez que somos plantados en ese fundamento, la firmeza depende de un trabajo que nosotros hagamos también. ¿Y por qué quiero hablar del fundamento? Porque en los últimos años, bueno, desde siempre, yo vengo posponiendo digamos así, como una especie de seminario que no solo quisiera darlo a ustedes, sino que en algún momento abrirlo e invitar a otros creyentes que nosotros conozcamos de otra iglesia para compartirlo. Y se llama Los Rostros del Pentecostalismo. ¿Por qué? Porque es importante estudiar cómo ha venido la enseñanza de Cristo a través de los siglos, desde que Él la transmitió y la entregó a los apóstoles, a los profetas, a los padres de la iglesia, y cómo esto ha venido a través de la historia, y a través de la historia se han dado muchos fenómenos que honran a Dios, pero fenómenos también que deshonran a Dios. Y la iglesia ha venido no siempre en línea recta, sino que ha venido así, en momentos de gloria y en momentos de vergüenza y de deshonra. Y esa ha sido la historia no solo de la iglesia, ha sido la historia de Israel siempre y desde el principio. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, ¿se acuerdan? ¿Cómo los creó según los salmos, Job, los profetas como Isaías, Jeremías? Lo hizo perfecto, para que fuera habitada. Pero uno lee después el segundo versículo de Génesis y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ahí inmediatamente encontramos la respuesta para el caos, para el desorden, para la oscuridad, para el vacío. ¿Cuál es la única esperanza? Que el Espíritu de Dios se mueva sobre ese caos. Cada vez que la iglesia ha entrado en caos, la única esperanza de un resurgir ha sido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero tristemente, después de algunos años, cada movimiento, cada ministerio que se ha levantado ha tenido su momento cumbre, su momento, pero también ha entrado en declive, y es triste lo que pasa después cuando esos movimientos entran en declive. Ahora, usted se puede encontrar con diferentes iglesias y denominaciones y ministerios que han surgido y en los que aún permanecen, y cada uno de ellos peleará por una sola cosa, por tener la razón. ¿Sí? ¿O no es así? Por decir nuestra doctrina sí es verdadera. Aún hasta los budistas dicen que ellos tienen la verdad. Los que practican el confucianismo, que están más confundidos que Confucio, que el mismo fundador, dicen tener la verdad. Pero no solo pasa allá afuera, sino que pasa en todos los grupos, incluso llamados cristianos. ¿Alguien ha conversado alguna vez con un solo Jesús? ¿No se han encontrado con un solo Jesús? No, Jesús solos. ¿Los Jesús solos? ¿O solo Jesús? ¿Sí? Si se han encontrado con ellos, ¿qué pasa? Son los únicos que tienen la verdad. Pero yo sé que aquí tal vez alguien viene de diferentes trasfondos y ha tenido diferentes influencias, pero todos pelean por una sola cosa, por tener la verdad, por tener la razón. De tal manera que nosotros nos acercamos al tiempo del fin o estamos en el tiempo del fin, y hay una mayor confusión que nunca antes en la historia. Pero yo estoy seguro de algo.
Y lo que les voy a decir ahora es para que nadie confíe, sino en aquello que dijo el Señor, hablando del tiempo del fin. Que cuando el Hijo del Hombre se manifieste, que cada uno pudiera estar en pie delante de Él. Velad por vosotros mismos, para que aquel día no os sorprenda y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quién nos puede garantizar eso? Solo nuestras bases, solo nuestra conexión, solo que haya una plena certeza y de seguridad de que estamos en Cristo, de que Cristo está en nosotros. La doctrina no nos puede dar eso, porque eso depende de una relación, de una conexión directa con Cristo, del fluir de Cristo en una vida. No hay manera de tenerlo. Ahora, hay una decadencia general en todo el cuerpo de Cristo, no porque lo dice Norberto Ulloa, sino porque así lo profetizó el Señor Jesucristo, así lo mostró en la última era de la iglesia, la Odisea, donde Cristo nos es presentado un cuadro espantoso. Está fuera de la iglesia, golpeando a la puerta. Escuchen, la iglesia, su cuerpo. Lo interesante es que en aquellos momentos la iglesia no tenía ninguna denominación, ni ningún grupo, ni ningún ministerio. Era única y era universal. Por eso todas las epístolas escritas por los apóstoles llevaban este nominativo, epistolé. Apostolé, epistolé. ¿Por qué? Porque era de carácter universal, porque el cuerpo de Cristo estaba presente en todas las partes donde el Señor había rescatado, salvado o había añadido gente a su iglesia. De tal manera que en aquel momento, en el inicio de la iglesia, no tenemos ningún grupo, no tenemos ninguna denominación, no tenemos ningún organismo, no importa cómo se llame. Tenemos solo el cuerpo de Cristo, que son todos aquellos que han sido añadidos por Cristo a su cuerpo. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ese es el inicio de la iglesia. Y hay una revelación que sin temor a equivocarme yo la puedo decir. ¿Por qué? Porque el principio nos revela el final. ¿Qué denominación, por decirlo así, o qué grupo en el momento en que el Señor vino fue reconocido y honrado por el Señor? De los que existieron, ninguno. Entonces, ¿dónde queda el orgullo denominacional que muchas veces nosotros cultivamos y por el cual peleamos? Si el inicio nos revela el final, lo mismo sucederá. Cuando el Señor se manifieste y venga, ningún grupo, ninguna denominación, ninguna organización tendrá la aprobación del Señor. Hay un tema y una confusión tremenda. Y por eso analizar el fundamento de la iglesia y el desarrollo y desenlace de la iglesia a través de los siglos es determinante. ¿Por qué es determinante? ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna garantía aparte de tener una relación y una conexión con Cristo. Ahora, Dios tiene pueblo en todas las partes del universo, incluso donde no se ha predicado el evangelio, porque Dios no necesita a hombres para salvar al resto de personas. Eso es lo maravilloso y extraordinario de Dios, que Él puede salvar sin necesidad del hombre, pero ha escogido al hombre, ¿sí? Y nos ha dado esa enorme responsabilidad a nosotros. Pero analizaremos algunos pasajes, pero esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque de lo que hoy pudiéramos estar orgullosos, mañana pudiéramos sentir vergüenza. Es un hecho. De lo que hoy pudiéramos estar orgullosos, mañana pudiéramos estar avergonzados. Cuando el Señor iba a ascender a los cielos, le voy a pedir a mi hijo que proyecte Juan 21, Juan 20, 21 y 22. ¿Sí? Él está por ascender a los cielos. Está por dejar los apóstoles. ¿Sí? Los apóstoles.
Recuerden que hasta ese momento no eran apóstoles, solo eran sus discípulos. Eran sus discípulos. ¿Qué significa sus discípulos? Sus aprendices. Pero a partir de este momento, Él los convierte en apóstoles, bajo una comisión que es su misma comisión. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me apostoló el Padre, me envió. La palabra apóstol significa enviado. Este es un verbo. Como el Padre me apostoló, yo los voy a apostolar a ustedes en este momento. ¿Entienden lo que está haciendo el Señor? Aquel grupo de discípulos, a partir de este momento, los está convirtiendo en sus enviados, en sus apóstoles. Hasta ese momento, el único apóstol era el Señor Jesucristo. ¿Entienden lo que estoy compartiendo? Hasta ese momento, el único apóstol era el Señor Jesucristo. Pero antes de ascender a los cielos, Él está convirtiendo en apóstoles a aquellos que habían estado con Él. Recuerden que los escogió para que estuvieran con Él y para convertirlos después de su estadía con Él en pescadores de hombres. Esa es la razón para que los escogió, para que estuvieran con Él y para convertirlos en pescadores de hombres. Haré de vosotros pescadores de hombres. Entonces, aquí no solo es porque Él les está dando una palabra, les está transfiriendo no solo en palabras, sino que el espíritu que está en Él, lo sopla sobre ellos. ¿Entienden lo que pasa aquí? Y dice, también yo os envío a vosotros, y habiendo dicho esto, acción seguida, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, tenemos dos cosas fundamentales aquí. Un apóstol es Jesucristo, enviado por el Padre con la unción del Espíritu Santo. ¿Cuándo Él empezó a ejercer ese apostolado? Cuando el Espíritu Santo vino sobre Él y lo llenó y dijo, ¿qué dijo? Por cuanto el Espíritu de Dios me ha ungido para compartir buenas nuevas, sanar a los enfermos. A eso lo envió el Padre. A eso vino el apóstol Jesucristo. A eso fue enviado. ¿Qué es un apóstol? El primer apóstol entonces sale del cielo a la tierra. Y no creo que haya otro apóstol aparte de él. Ya les voy a decir por qué. Porque aquellos que fueron apóstoles, lo que hicieron fue recibir la misma vida de Cristo, la misma unción de Cristo, y cuando empezaron a sanar enfermos y los hombres estaban siendo sanos, quien lo estaba haciendo era el apóstol Jesucristo. ¿Entiende? Era Jesús el que sanaba. Era Jesús el que añadía a los que habían de ser salvos a la iglesia. Entonces, el fundamento de la iglesia, luego Pablo lo entendió. Ahora, hay una pequeña diferencia entre el evangelio recibido por los apóstoles y el evangelio recibido por Pablo. Tal vez muchos no lo notan, pero Pablo recibe el evangelio del Cristo glorificado, no del Cordero. No del Cordero, sino del Cristo glorificado. Por eso el evangelio de Pablo, cualquiera que lo lee, se da cuenta que tiene un plus. Tiene algo, un adicional, que no tiene el resto de relatos de las enseñanzas que nos cuentan los demás escritores del Nuevo Testamento. Del Cristo glorificado. Curiosamente, este evangelio es dado a un judío, ¿sí? Pero que nace en la diáspora y que es tomado por Dios para buscar al pueblo de Dios que está fuera de las fronteras de Israel. Esto es interesante. Es interesante porque Dios lo convirtió en un testigo. ¿Para quién? Para los gentiles. Serás testigo suyo ante los gentiles. ¡Qué increíble! Ahora, el apóstol Pablo, quien es el último de los apóstoles, el último de los apóstoles, sí, dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando llegamos a este versículo es importante entender quién es el apóstol. Jesucristo. ¿Y cómo llegaron a ser los otros apóstoles? Porque Él transfirió lo que el Padre puso en Él para enviarlo, lo transfirió a ellos para que ellos, y luego Él les dijo lo mismo: como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. No sé si me captan lo que estoy tratando de transmitirles. Yo sé que soy torpe para transmitir algunos conocimientos de la Escritura, pero si ustedes se esfuerzan, tal vez me logran captar. Entonces, luego el mismo apóstol Pablo nos dice que este fundamento es Cristo, pero que está a través de apóstoles y a través de profetas. Pedro complementa esto diciendo que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios la hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que los profetas solo comunican lo que está en la mente y en el corazón del Padre, como los apóstoles solo transmiten la vida que estaba en Cristo, bajo la misma unción. Hay una enorme confusión en la iglesia, y es que surgió el apostolitis. Ahora todos quieren ser apóstoles y todos se autollamaron apóstoles. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque hay una ignorancia total en el pueblo de Dios, y entonces todas las iglesias empezaron a buscar a su apóstol para que les diera cobertura. Término muy interesante, bien usado a través de la historia hasta el día de hoy. Esto es más importante que la misma relación con Jesucristo. Cuando yo estaba en las asambleas de Dios, eso era un tema tremendo. Si una persona no pertenecía a las asambleas de Dios, ¿qué creen que pasaba con ellos? Tenían un serio problema, porque los únicos que tenían al Espíritu Santo éramos nosotros, los pentecostales. Los únicos que teníamos las lenguas éramos nosotros, los pentecostales. Siendo ya la iglesia de las asambleas de Dios un ministerio en decadencia en ese momento. Y tuvo que recurrir luego a teatro para poder mantener el número de personas, a espectáculos, a artistas, y a todo esto para poder sostenerse, y a una serie de montajes para inventarse una unción que ya no estaba allí. Producto de eso, tal vez algún momento yo les mencioné, entró un espíritu de la serpiente que se conoce como el despertar de la Kundalini, que se dio en la década de los 90. Casualmente, ese espíritu entra a la iglesia cuando aquel despertar que duró más de medio siglo se fue apagando y fue siendo reemplazado por ya una falsa unción, por una falsa unción. Yo pudiera pasarme mucho tiempo compartiéndoles esto y presentándole notas. Una de las manifestaciones de esto fue la risa, los desmayos de risa, los movimientos extraños, que las personas hicieran cosas y aparentemente decían que no estaban conscientes, sino que había una unción que los tomaba y los sacaba de sí. Una de las particularidades, no voy a mencionar nombre, es que las personas, el despertar de la serpiente según la disciplina es algo que empieza desde la columna, el inicio de la columna, ¿cómo le llamamos aquí? La columna vertebral, ¿verdad? Y baja, y es allí donde se mueve. Entonces, las personas tienen movimientos muy raros cuando están bajo ese efecto, además de otra serie de manifestaciones como el vomitar. Una de las cosas particularidades es que la cabeza hace un movimiento extraño. No sé, si ustedes ven ese movimiento y esa unción empieza así. Hay un predicador famoso que tiene ese movimiento y lo tiene, y muchos piensan que es un tips. No siempre fue así.
hay un momento en que Él empieza a moverse así. Y la unción que está sobre Él es ese tipo de unción. La mayoría de apóstoles aprovecharon esta enseñanza mal infundada y empezaron a buscar un montón de iglesias para darles la llamada o famosa cobertura. Porque si no tenían un apóstol que les diera la cobertura, entonces ellos estaban sin nada, estaban en el aire. Después de presentarles esto, quiero que juntos leamos una serie de versículos para que comprendamos cuál es la verdadera visión del cristiano. Porque este tema de la visión es también muy importante. La visión dada por Dios es única. Es única. Desde el principio, Dios dio esa visión. Segundo, que es importante saber, es que Dios tiene una visión específica para cada vida, para cada persona y para cada lugar. Visiones que no pueden trascender durante todo el tiempo, porque Dios administra los tiempos de una manera muy interesante y lo vemos en los tiempos bíblicos. Dios da una visión específica para una persona, para un pueblo, hasta para una ciudad en un momento específico. Aunque su visión dada desde el principio es única, ¿entienden? Es única. Entonces, ahora leamos una serie de versículos y notarán que el gran interés del Señor en cada versículo, bueno, no se lo voy a decir, después ustedes mejor me lo dicen. Empecemos por el que leía al principio, Romanos capítulo 8, versículo 19, y luego saltaremos al 29. Primer versículo, el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta palabra es huiotesia, hijos maduros, hijos adultos. ¿Entienden? Hijos de Dios es huiotesia, hijos adultos, maduros. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Una vez más, es un hijo maduro, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. De tal manera que todos los que han sido salvos han quedado predestinados para alcanzar la madurez de Jesucristo. ¿Entienden? Para revelar a Cristo, que es el evangelio que Pablo nos presenta y para el cual Pablo fue escogido, para revelar a Cristo entre los gentiles. Ahora, otro versículo. O tal vez todos los leemos en la pantalla y los que toman nota lo anotan y luego lo leen. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo está hablando de creyentes en el inicio de su carrera, ¿sí? Estos son creyentes en el inicio de su carrera. Particularidades que se ven en el inicio de la carrera: problemas en el carácter, ¿verdad? Lo que vimos en los versículos anteriores son problemas en el carácter, disensiones, divisiones y todo esto son problemas de carácter en creyentes que sí son creyentes, pero que aún son bebés espirituales. Ahora, en el versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen ¿de quién? En una misma imagen. Sabemos que es la imagen del Señor, nos fue dicho antes, de gloria en gloria, en la misma imagen, pero esto es posible por el Espíritu del Señor. Entonces, una persona, no importa qué pueda hacer, qué disciplina pueda aplicar a su vida, no será transformado si no está cara a cara con el Señor, si no está frente a frente con el Señor. ¿Entienden el punto? Y pudiéramos citar una gran cantidad de ejemplos. El mismo Pablo, el mismo Nicodemo, aquel joven rico que se le acercó al Señor, todos eran perfectos. Ninguno violaba la ley, pero ninguno de ellos había sido transformado, porque ninguno de ellos había tenido un encuentro cara a cara con el Señor. La única manera de que el hombre pueda llegar a esa imagen es que pase encuentros
y esté en encuentros continuos delante del Señor. Como pararse frente a un espejo y esa imagen que se ve allá sea tan idéntica como la que está aquí. ¿Entienden? Es un reflejo. Si nosotros nos paramos delante del Señor, delante de su gloria, seremos un reflejo de Él. Seremos la imagen en el espejo de Dios. Ok, perfecto. Ahora en Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este bautismo es muy interesante porque no se trata de que alguien me bautizó a mí en agua, sino que se trata de un bautismo en Cristo. Hoy nosotros todos aquí estamos bautizados en este edificio. Se los explico. La palabra griega bautisma significa estar dentro de o sumergidos en. Entonces, cuando Pablo está hablando de haber sido bautizados en Cristo, es haber sido tomados de cualquier lugar donde estábamos y haber sido puestos dentro de Cristo. Una enseñanza muy amplia de Pablo en Cristo. Entonces, luego lo ratifica: estar revestidos de Cristo. Es decir, que Cristo está no solo adentro, sino que está afuera. Él nos recubre, nos reviste. Siguiente versículo. En Gálatas capítulo 4, 6 y luego el 19. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Y se acuerdan lo que he dicho? ¿Cuál es el ADN que nos convierte en un hijo de Dios? En hijo del Padre. Cristo mismo. ¿Por qué? Porque es Él el único Hijo y su Espíritu en nosotros es el ADN divino que nos convierte en hijos del Padre. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una vez más está hablando de esa vida madura. Siguientes versículos, ahora vamos a Efesios. En Efesios capítulo 1, vamos a leer versículo 5 y luego saltamos al 18. En el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. Esta palabra adoptado es muy interesante porque es colocados como hijos del Señor, suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí nos explica el 19. Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según las operaciones de ¿qué? Del poder de su fuerza. Una vez más, es el Espíritu Santo. Es la operación del Espíritu Santo. Ya tal vez lo notaron algunos, pero hay un propósito al cual fuimos llamados. Hay una meta a la cual hemos sido llamados. Y para llegar a esa meta se requiere la intervención. Una intervención que se nos menciona como el Espíritu mismo del Señor, la fuerza del Señor, y es constante. Es constante a qué fuimos llamados y cómo se puede llegar, por medio de qué podemos llegar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿cómo? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora el versículo 12 de Filipenses 3, 12 al 14, que estos son muy conocidos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio? ¿Cuál es ese supremo llamamiento? ¿Entiende? La vida cristiana termina con un premio. ¿Cuál es ese premio? Cristo. Cristo Jesús. Para llegar a esa plenitud, a ese premio total, hay que pasar por el poder de la resurrección. Si no se opera el poder de la resurrección, no hay manera de llegar. En Colosenses 1:28, antes hay un versículo que todos conocemos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, pero en el 28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es como muy enfático, a todo hombre, ¿sí? Y para presentarlo perfecto en Cristo Jesús. Para darnos cuenta que esta selección de pasajes, todos tomados del apóstol Pablo, tienen una visión clara de cuál es el llamamiento de Dios a una persona. Y se nos deja claro que no importa cómo comenzamos ni quiénes somos, pero todos estamos llamados a terminar nuestra carrera siendo maduros, hijos maduros. ¿Sí? ¿Lo entiende? A los que antes conoció, también los llamó y los predestinó para ser como hijo, para que la imagen, como su hijo, para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Y si ustedes analizan, el Evangelio de Pablo se centra en esto, en este fin. Ese es el fin. Cristo en vosotros, no solo porque un día alguien me condujo a hacer una oración de confesión y de arrepentimiento y me dijo, ya Cristo vive en ti y ya tú eres un hijo de Dios. No se trata de eso, se trata de tener una experiencia continua de crecimiento donde yo estoy muriendo y Cristo cada vez es más visible en mi vida. Y solo hay una forma de que eso sea posible en cualquier vida, y es que el Espíritu Santo esté fluyendo a través de esa persona y marcando la vida de esa persona con el carácter mismo de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la visión del Evangelio que Pablo nos entrega? Él mismo nos presenta. Un día nos dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto está precedido por algo: crucificado estoy juntamente con Cristo. De tal manera que aquella vida de Cristo, de la forma que Él la vivió, es la misma que los hijos maduros van a manifestar. Es la misma que esta creación anhela, gime, clama. Es la misma vida que está en Cristo. ¿Cómo podemos llegar a esa vida? Yo les pregunto, ¿qué camino has escogido tú? ¿Qué camino hemos escogido? ¿Qué camino escogerás para llegar a manifestar esa vida y para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? ¿Conoces algún camino que te pueda garantizar el llegar a puerto seguro? Yo solo conozco uno, y es que cada día yo pueda pararme delante del Señor y cada día pueda permitir que su fluir sea real en mi vida, que su vida sea real en mi vida. Cuando el Señor regrese a la tierra, tendrá una compañía de vencedores, que son llamados el Hijo varón, que son formados en la persecución, que son formados en medio de un río de iniquidad, y que son arrebatados para Dios, para reinar con Él como una compañía de reyes y sacerdotes.
yo les quiero animar a algo. ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí? Amén. No importa si somos bebés, ¿entiende? No importa si aún seguimos con disensiones, con problemas, con debilidades visibles. ¿Por qué? Porque todos empezamos así. Hubo un escritor, que es el escritor de Hebreos, que se decepcionó de aquellos creyentes, porque les dijo que debían ser ya maestros y que aún necesitaban de leche, ¿entiende? Y que aún necesitaban seguir arrepintiéndose de los mismos pecados, y les cuenta que aún necesitaban que se les enseñaran las mismas cosas que se enseñan al inicio de una persona en el camino. ¿Por qué? Porque no se había dado un progreso en esas vidas. Entonces, yo creo que tener una visión clara del propósito de Dios para nuestras vidas es determinante para entregarnos al propósito. El pueblo de Dios debe entregarse a ese propósito hasta que sea alcanzado. Hasta que sea alcanzado. El pensamiento de cada persona es que ha nacido de nuevo, entonces debería de ser que la plenitud de Cristo sea formada en nosotros. ¿Cuál es el crecimiento? ¿Es el crecimiento mío? No, es el crecimiento de Cristo. Muchas veces lo entendemos mal. Es creer que yo soy el que tengo que crecer. Pero no soy yo el que tengo que crecer. Según Juan el Bautista, soy yo lo que tengo que hacer es menguar. Y Cristo tiene que crecer. ¿Verdad? Entonces, no tengo que crecer yo. Yo tengo que menguar. Y Cristo es el que tiene que crecer. Esa es la visión verdadera y el propósito al cual yo debo entregarme. Que cada día haya menos de lo que yo soy y que haya más de Cristo en mí. Queda claro entonces que esto tiene un significado mayúsculo en toda la enseñanza del apóstol Pablo y de todo el Nuevo Testamento, no solo del apóstol Pablo, y es que la iglesia del Señor se entregue completamente a un crecimiento de Cristo en nosotros, donde encontremos ese punto en el cual no busque gloria para mí y no trate de tener un nombre ni un prestigio, sino que Cristo es el que crezca y el que tenga toda la gloria. Porque en el contexto de Juan el Bautista es que él se está quedando sin discípulos. Es que todos sus discípulos lo están abandonando y se están yendo tras Cristo. Y es que Cristo está ganando fama y está creciendo. Y Juan el Bautista lo tenía muy claro. ¿Qué dijo? Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces, una iglesia que busca para sí gloria y que pelea por tener la razón y por muchas cosas más, tal vez no termine alcanzando el propósito de Cristo. Todos los ministerios que se han levantado y que han sido realmente gloriosos, no todos han terminado bien. Acaba de morir hace poco un hombre que hasta el día de su muerte no había una tacha nada que reprocharle a él. Se llama Billy Graham. Billy Graham. Se apagó una de las luminarias más grandes que Dios ha tenido cuando él murió. Un hombre humilde, pero siendo grande, porque era grande. 60 años siendo consejero de los presidentes de la nación más poderosa de la tierra. Un hombre que nadie lo pudo tachar de nada. Un hombre que manejaba fortunas como quizás pocos hombres, pero que toda esa fortuna estuvo distribuida
Y hasta el día de hoy existen ministerios y fundaciones en todo el mundo, en los pueblos más pobres y países más pobres, que donde hay una miseria, su fundación está presente. ¿Por qué? Porque ese dinero y ese poder y esa fortuna que pasaba por sus manos no era para él, sino que era canalizada en favor de los menos favorecidos de la tierra. Nadie puede tacharlo, nadie lo pudo tachar, nadie, a este hombre. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo se expresaba a través de él y de sus acciones. ¿De qué iglesia era? De los Bautistas del Sur. ¿Y por qué les voy a mencionar a estos hombres para concluir? Para que se den cuenta que el cuerpo de Cristo está en todas partes y que no ha sido confiscado. Y tener esa visión es determinante para no estropear mi futuro y un encuentro con Cristo cuando Él venga. Billy Graham no es el único. ¿Cuántos escucharon y todavía tal vez escuchan mensajes de David Wilkerson? Sí. Un hombre de Dios y un profeta con una visión increíble de la vida cristiana, de la vida en el Señor, de las asambleas de Dios, de las asambleas de Dios. Dios lo probó. Es un hombre que manejó fortuna, su ministerio estaba en todas partes del mundo, pero nadie lo pudo juzgar de haber hecho mal uso de eso. También ayuda a su ministerio, aunque él ya no está, sigue ayudando a mucha gente alrededor del mundo. Y pudiera irle citando a muchas personas. ¿Dónde están ellos? Están en el cuerpo de Cristo. Tener una visión clara de lo que es el cuerpo de Cristo es determinante para librarnos del peor de los males en el corazón humano: orgullo. Antes de la caída es el orgullo y la altivez de ojos. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la vida cristiana? Cualquiera te respondería: apóstoles y profetas que se fundamentan en Cristo. Yo se los voy a decir, es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el profeta, su espíritu es el que habla a través del profeta, y porque Él es el apóstol, su vida es la que enviada y operando a través de personas, es la que añade personas a la iglesia y es el que sana. Así fue en los apóstoles enviados por Él, y así ha sido siempre en cada hombre que ha sido genuino delante de Dios. Solo ha buscado que Cristo sea manifestado y que su gloria, la gloria de Cristo, sea vista. Yo empezaré a compartir una serie de temas que espero y anhelo en el Señor que no solo lleguen como información para nuestra cabeza, sino que sirvan para experimentar el crecimiento, porque el crecimiento más importante es el crecimiento de Cristo en nosotros, y cuando Él crezca en nosotros, ni siquiera tendremos que esforzarnos en hablar y en pasar tiempo convenciendo personas. Simplemente ellos verán y querrán a ese Señor quien ha cambiado nuestras vidas y está en nosotros. Recuerden que a estos mismos Él les dijo: seréis mis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y seréis mis testigos. ¿Testigos de quién? De Cristo. Entonces, aquí, poco a poco, sé que el Señor irá mostrando su plan y su propósito para esta viña pequeña aquí en esta ciudad, que no es pequeña, que es grande.
Y si nosotros crecemos, estaremos arruinando el plan y el propósito de Dios. Si Cristo crece en cada uno de nosotros, el plan y el propósito de Dios se cumplirá. ¿Entienden? Entonces, yo les animo, esté donde esté, encuéntrese y busque cómo encontrar a Cristo y que Cristo sea visto en usted. Que eso es todo. Esa debe ser la verdadera visión de un creyente. Ahora, yo quiero invitarles a orar y no sé qué vamos a orar. Creo que sería prudente que cada uno de nosotros haga una oración y nosotros lo acompañamos, o aquellos que al menos sientan hacerlo. Hagan una